Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de México queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, Interconexión de Sistemas Abiertos para Fibra Óptica. En las redes de telecomunicaciones se enfrentan grandes retos al momento de elegir y desplegar sus servicios a más clientes donde buscan mayor rapidez, confiabilidad en las mismas que permitan satisfacer la creciente demanda y exigencia de los consumidores de la región. Si quieres conocer más de las normas internacionales que aplican para cada una de las redes pasivas de fibra óptica, te invitamos a acompañarnos en la sesión del día de hoy y no perderte ni un segundo de la información que tenemos preparada para ti. Les recordamos que este evento tendrá una duración aproximada de 1 hora. Estaremos compartiendo con ustedes 45 minutos sobre información muy relevante sobre este tema y al final dedicaremos unos minutos para resolver sus dudas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Durante la sesión, nos pueden compartir sus dudas en la casilla superior izquierda, dando clic en preguntas y respuestas. Al final, cada una será respondida por nuestro expositor. Los invito a que nos acompañen al final de la sesión, ya que tendremos una dinámica para ustedes en la cual pueden ser acreedores a un regalo sorpresa de Fibras Ópticas de México. Bueno, sin más preámbulo, me complace en presentarles a Ricardo Cibrián, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de México en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones en soluciones de fibra óptica. Te cedo los micrófonos, Ricardo. Bienvenidos. ¿Qué tal, ingenieros? Buenos días. Muchas gracias, Lenny, por la presentación. Recuerdo, mi nombre es Ricardo Cibrián, ingeniero de soporte y servicio de fibras ópticas de México, y voy a ser su anfitrión durante esta sesión de webinar. En este webinar vamos a ver lo que es la interconexión de sistemas abiertos a través de la fibra óptica. Recordemos que anteriormente, cuando hablábamos de informática hace muchos años, cuando queríamos interconectar dos dispositivos, nos topábamos pues, con el pequeño inconveniente de que no era posible hacerlo si no eran compatibles. Entonces ahí la compatibilidad tenía mucho que ver y era necesario hacer algo para esa compatibilidad. Entonces, ¿qué vamos a ver durante este webinar? Vamos a ver un poco de interconexión de sistemas abiertos por fibra óptica. ¿Sí? Vamos a ver lo que se refiere al modelo OSI, la estructura y lo que es la capa física. Y vamos a ver un poco de redes ópticas pasivas, PON, como se les conoce. Vamos a ver algo de planta interna y algo de planta externa. Vamos a ver algunos equipos que están normados y su compatibilidad con otros equipos. Muy bien, permítame un poquito. Un pequeño detalle, listo. Comenzamos con la parte de sistemas abiertos. Cuando hablamos de algo, de que algo se encuentra abierto, regularmente en informática quiere decir que podemos acceder a ella de diferentes formas y con diferentes propiedades, ¿no? Entonces, en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, se entiende por compatibilidad a la capacidad que tienen los sistemas de trabajar unos con otros simultáneamente, es decir, de comunicarse entre sí y seguir funcionando ambos de manera óptima. Quiere decir que yo tengo un dispositivo de un fabricante y otro dispositivo de otro fabricante y poder hacerlos que trabajen en conjunto, ¿no? Como por ejemplo aquí en esta etapa vemos son dispositivos diferentes y se comunican entre sí y funcionan. Entonces, por mucho tiempo se consideró el diseño de redes como un proceso complicado, ya que los fabricantes de computadoras y sistemas de transmisión de datos en general tenían su propia arquitectura, la cual era distinta al resto, por lo que la compatibilidad no existía entre marcas. Pues como hablábamos al principio, cada fabricante hacía sus arreglos para que sus equipos se comunicaran entre sí, pero no se podían comunicar con equipos de otras marcas ni con otros sistemas operativos. Entonces, por ejemplo, teníamos un equipo de una marca A que se comunicaba entre ellos sin problema, y teníamos, por ejemplo, un equipo de una marca B que también se comunicaban entre ellos sin problema, pero ¿qué pasaba cuando los queríamos interconectar unos con otros? Pues esa conexión no era posible. No era posible transmitir datos de un equipo a otro. Si teníamos una marca C, por ejemplo, pues no era compatible con ninguno, no podía transmitir datos con nadie. Entonces aquí el que tenía la mayor porción de mercado, pues era
el que podía interconectar más equipos. Posteriormente, los fabricantes consideraron acordar una serie de normas internacionales para describir esta arquitectura de redes, sistemas de transmisión de datos y requerimientos de capa física para lograr la interconexión. Es decir, se dieron cuenta de que era necesario interconectar equipos independientemente de su procedencia, como lo estamos haciendo el día de hoy ya. Sí, es algo muy normal. Y no solamente los protocolos de comunicación, sino también todo lo que tiene que ver con esa transmisión de datos, ¿no? Por ejemplo, la capa física. Entonces, con eso logramos que equipos de diferentes marcas se comunicaran entre sí óptimamente, ¿no? Que pudieran transmitirse datos entre todos ellos. Aquí llegamos a algo que se denomina modelo OSI, es Open Systems Interconnection, interconexión de sistemas abiertos. En 1977, vamos a ver un poquito de historia, la Organización Internacional de Normalización, o sea, la ISO, desarrolló una estructura de normas comunes dentro de las redes. Estas normas se conocen como modelo de referencia OSI, modelo bajo el cual se empezaron a fabricar computadoras con capacidad de comunicarse con otras marcas, pensando, obviamente, en las grandes redes de comunicación. Entonces, tiene un principio de funcionamiento que se basa en una estructura multinivel. Quiere decir que se diseña una estructura con la idea de que cada nivel resuelva solo una parte del problema de la comunicación con funciones específicas. Quiere decir que separaron todo el problema de la comunicación en bloquecitos para poder irlo trabajando por piezas y poderlo hacer estandarizado. Vemos que tenemos una dependencia de niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nivel es dependiente del nivel inferior, como lo es también de su nivel superior. Quiere decir que del punto A al punto B depende uno de otro, del punto B al punto C dependen también los dos entre sí. También se formulan los puntos de acceso. Entre los diferentes niveles existen interfaces llamadas puntos de acceso a los servicios. Son pequeñas líneas de código que permiten que ese proceso se lleve a cabo. Y trabaja a través de encabezados. En cada nivel se incorpora el mensaje en formato de control. Este elemento de control permite que un nivel de la computadora receptora se entere de que la otra computadora, o sea, la emisora, le está enviando un mensaje con información. Esto es para que mi información llegue a quien debe llegar y no llegue hacia otro lugar. Entonces, cualquier nivel puede incorporar un encabezado al mensaje, por lo que el mensaje se compone de encabezado más información. Es decir, cada nivel agrega por ahí su paquete de datos, ¿sí? Va siendo el paquete más grande, y al final, este se transmite y se recibe. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dos usuarios, y tenemos un usuario que transmite, un usuario que recibe un mensaje. Entonces tenemos que el usuario que transmite escribe su mensaje, y a través de las capas, que es el proceso por el que pasan los datos desde un nodo de origen hasta un nodo de destino, que es algo así. Si tenemos una capa de aplicación, que es la capa de interacción humano-máquina. Es donde el usuario se comunica con el equipo directamente y ahí las aplicaciones obtienen acceso a la red. Pasamos a la capa de presentación, donde se asegura que el formato de datos es usable. Quiere decir que cumple con ciertos requisitos para ser transmitido. Aquí ocurre una serie de encriptaciones. Después, en la parte de sesión, mantiene las conexiones y es la responsable de controlar los puertos y sesiones de datos. Pasamos a la capa de transporte, donde se segmentan los datos de usuario, la capa de red los coloca en paquetes y la capa de enlace de datos los encapsula en forma de trama. Aquí tenemos la capa de red, que dijimos que es la que se encarga de colocarlo en paquetes. Tenemos la capa de enlace, como dijimos, los encapsula en forma de trama. Y llegamos a la capa física. Aquí es donde se codifican estas tramas y se crean las señales eléctricas, ópticas o de ondas de radio que representan los bits de cada trama. Entonces, tenemos un paquete de datos que llega y se transmite. Luego estas señales se envían por los medios una a la vez y vuelve a repetir todas las capas hasta que llega al usuario y el mensaje se recibe.
Entonces, en este caso, la capa física del nodo del destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura a sus representaciones en bits y pasa los bits de la capa de enlace de datos en forma de una trama completa. Entonces, todo este proceso necesario para que un mensaje llegue de un transmisor a un receptor. Entonces, aquí radica la importancia de la capa física. Aquí se encuentran los medios materiales para la comunicación, así como las placas, los cables, los conectores, es decir, medios mecánicos, ópticos y también eléctricos. Se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación y debe garantizar que un bit que se mande llegue con el mismo valor. Quiere decir que si yo envío un 0, tiene que llegar un 0. Si yo envío un 1, tiene que llegar un 1. En telecomunicaciones se emplean comúnmente 3 medios de transmisión. Es el par trenzado, es el coaxial y la fibra óptica. Y recordemos que también hay telecomunicaciones inalámbricas, pero esas ya no entran dentro de la capa física. Además, esas telecomunicaciones que son a través, que son inalámbricas, también dependen de estos medios para obtener señales que van a transmitir. Entonces, eso se emiten en este caso. Vamos a lo que es un PON, Passive Optical Network, que es una red óptica pasiva. La red óptica pasiva nos permite eliminar todos los componentes activos existentes entre un servidor y el cliente, introduciendo en su lugar divisores ópticos pasivos para guiar el tráfico por la red, empleando como elemento principal a la escuela. Entonces, una red óptica pasiva está compuesta principalmente por una terminal de línea óptica en la oficina central, que puede ser cualquiera de ese tipo. Son diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones con diferentes tasas de transmisión de datos. Y una unidad óptica en el extremo del usuario, del otro lado. Entonces aquí llegamos y tenemos aquí un multiplexor y un elemento, el CX, ese elemento de consistencia que soporta todas estas señales y nos permite enviarlas a través de una sola línea. Hasta ahí, en la Central Office, es donde están todos los elementos activos que tenemos y a partir de que sale hacia allá, ya no requerimos invertirle en electricidad ni en otro tipo de energía, simplemente la luz viaja a través de la fibra óptica. ¿Sí? Estos splitters lo que hacen es dividir en diferentes longitudes de onda las señales que ya introducimos después de la Central Office. Pues pasamos a una terminal de acometida que se va a encargar de dividir hacia mi punto de consumo final, ya sea mi casa, sea mi oficina, mi negocio, o donde yo requiera ese servicio de conexión, en diferentes tipos de tecnologías. Como vemos por ahí, pero que se le aprecian los colores, cada tecnología pues tiene su longitud de onda diferente, se representa con un color, y estas se van dividiendo, y simplemente se recibe del otro lado la que se tiene que recibir, y las demás no llegan. Si intentamos resumir las ventajas de las redes ópticas pasivas, comparándolas fundamentalmente con otras alternativas de acceso fijo, podemos destacar las siguientes. Una distancia mayor de cobertura. Esto nos quiere decir que nuestra fibra óptica es capaz de enviar señales a través de kilómetros y kilómetros de distancia, que va desde 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10, 20, 40, 60, 80 kilómetros, dependiendo de nuestra tecnología de fibra y dependiendo de la velocidad de transmisión de datos. Nos da un mayor ancho de banda, eso quiere decir que yo puedo enviar mayor densidad de datos al mismo tiempo, comparado con las otras tecnologías. Tiene menos requisitos de espacio. Una fibra óptica, bueno, pues tiene más o menos el grosor de un cabello humano, entonces, en su núcleo. Entonces ahí podemos tener muchísimos hilos en un espacio mucho más reducido que en el caso del coaxial o en el caso de la prensa. Si tenemos una reducción de short, esta es una ventaja competitiva que tiene. Esto quiere decir que recibimos menos quejas de clientes, tenemos menos cancelación de nuestros clientes cuando somos proveedores de servicio de fibra óptica. Y tenemos una reducción de fallos operativos. Quiere decir esto que las redes de fibra óptica
mientras no les hagamos nada, mientras no las manipulemos o no sufran algún accidente o algún percance, siguen funcionando por décadas. Entonces es una de las grandes ventajas de las redes ópticas pasivas. Todo esto, ahora sí, sin tomar en cuenta la eliminación de elementos activos, porque hablábamos de que ya no solamente requiere un transmisor y un receptor, pero toda la transmisión de datos se hace de forma pasiva. Ya no necesitamos equipos de conversión eléctrica, nos ahorramos las interferencias electromagnéticas, porque los cables de fibra óptica no se ven afectados por la electricidad o por la radiación electromagnética. Entonces, de esta forma ahorramos un costo de energía también, en controles medioambientales, y tenemos menores costos de mantenimiento. Entonces, operar fibra óptica es más económico que operar una red de coaxial o una red de Parkinson. A veces hacemos referencia a la red de SPON como última milla, entre el proveedor y el usuario, o fibra hasta la X, que se conoce como FTTX o Fiber to the X. En función de donde tenga la terminación de fibra óptica, hasta ahora, la fibra hasta el hogar, FTTH, o Fiber to the Home, ha sido la principal aplicación de las redes. Entonces, actualmente tenemos una tendencia al alza en cuanto a FTTH, porque la mayoría de proveedores de servicios están migrando poco a poco a completamente trabajar con fibra óptica. Esto nos permite pues, entregar un mejor servicio y nos permite también pues, reducir costos operativos, ¿no? A través del tiempo pues, es más económico la fibra que seguir manteniendo las redes de cobre. Entonces tenemos aquí varios ejemplos de FTTX, por ejemplo FTTB, que es Fiber to the Building, o fibra hacia el edificio. FTTA, o Fiber to the Antenna, es decir, que llevamos nosotros a través de fibra óptica, llevamos las señales a las antenas que las van a permitir de forma inalámbrica. Lo que les comentaba de lo que era la capa física en cuanto a las antenas. FTTC, o Fiber to the Core, o Cabinet. Esto nos refiere que mandamos nuestra fibra óptica hasta un centro de datos que está en un bloque o en una colonia, por así decirlo, y a partir de ahí, bueno, ya se transmite por otros medios, como por ejemplo el coaxial. Aunque tengamos nosotros servicio de internet a través del coaxial, a ese coaxial le llega señal de fibra óptica. Y tenemos FTTH o Fiber to the Home. No, fibra directamente desde la central hasta mi casa. Entonces, la estructura de cableado reducida, sin elementos activos y los atributos de transmisión en medios flexibles de las redes ópticas pasivas, los han convertido en una solución perfecta para las aplicaciones domésticas. También tenemos las de video, voz e internet, ¿no? Lo que se conoce como triple play, que ya muchos proveedores de servicios lo están entregando. Entregar 3 servicios a través de un solo hilo de fibra óptica. A medida que la tecnología PON ha continuado mejorando, también se han ampliado las posibles aplicaciones. Entonces, cuando hablábamos al principio de que eran sistemas abiertos, pues solamente requerimos cierta compatibilidad, ¿no? Y esa compatibilidad pues, nos la da a seguir ciertas normativas. Entonces, la normalización es la actividad de establecer disposiciones para uso común y alcanzar un grado óptimo de orden. Estas normas se establecen para dar respuesta a las expectativas del consumidor. Quiere decir que a través de estos lineamientos es posible que yo tome un producto de un fabricante o de otro fabricante o de otro fabricante y me funcionen exactamente igual o me funcionen para lo mismo. Entonces, dentro de las redes PON existen normativas que abarcan la mayor parte de características de construcción y funcionamiento, tanto para cables de fibra óptica como para el despliegue físico de la red, como los herrajes, los distribuidores, ODFs, cierres de empalme, conectores y divisores ópticos. Entonces, todas estas organizaciones nos indican ciertos lineamientos para las redes ópticas pasivas. Entonces, también, por ejemplo, el Telcordia nos da especificaciones de nuestra fibra óptica y los cables de fibra óptica y los requisitos que debemos de tener para uso en exteriores y en interiores. La TIA, la
Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, nos da lineamientos para la inspección, las pruebas de laboratorio, o sea, de resistencia, de flexión y de los cables de fibra óptica, y algo importante aquí, nos da un código de colores para identificar nosotros nuestra fibra óptica. Tenemos también la IEC, la Comisión Internacional de Electrotecnia, nos indica cómo podemos hacer nosotros ensayos mecánicos y requisitos generales de nuestra fibra óptica, ensayos ambientales y ensayos de elementos de cable. Tenemos también la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es dependiente de la ONU, y nos indica características de transmisión de señales en fibras, ya se hace G652, 55, 56, 57, todas las demás, y necesidades especiales para acceder a una red. Tenemos la ACDM, la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, nos indica qué características deben tener nuestros herrajes de hierro y acero cubiertos de zinc, cómo evaluar el grado de oxidación de superficies de acero pintadas, eso lo vamos a necesitar cuando lleguemos a los herrajes, cuando lleguemos a los ODFs. Nos indica también la dilatación térmica, densidad y gravedad específica de plásticos por desplazamiento, agrietamiento de tensión de plástico, resistencia al impacto de termoplásticos para asociar la empalme, por ejemplo, y la medición de conexión de oxígeno para soportar combustión, o sea, cómo hacer que mi cable no se queme, y si se quema no produzca fuego, si produce fuego no produzca grandes humos. Tenemos también la UL de Radio Laboratories, que nos da estándares de seguridad para métodos de pruebas de alambres y cables, pruebas de inflamabilidad y materiales plásticos. Tenemos también a la SEA, que nos da estándares para cable drop, retardante de flama para cable drop y demás aplicaciones para plantas. Entonces, cada una nos da ciertas normativas que nosotros podemos seguir. La metodología de instalación de redes ópticas pasivas nos va a depender de las condiciones exteriores e interiores de los sitios que vamos a interconectar. Por lo cual, tenemos nosotros dos tipos de distribución. Tenemos planta interna y tenemos planta externa. ¿Qué nos referimos con planta interna? Es todo lo que está dentro de nuestro data center, de nuestros edificios, inclusive de nuestra casa, y planta externa, toda mi red de distribución exterior, ya sea esta aérea o subterránea. Continuamos con lo que es la planta interna. Son el equipamiento que se encuentra al interior de una central o un edificio para conectar equipo de redes y telecomunicaciones a los cables y equipos que corresponden al proveedor de servicios de telefonía, internet, entre otros. Por ejemplo, el cableado en planta interna se utiliza para conectar sistemas de telefonía, redes informáticas, incluso aquellas de centros de datos, sistemas de antenas distribuidas para comunicación por telefonía celular, video, incluso televisión, sistemas de seguridad de circuito cerrado, alarmas de detección de ingresos, sistemas de acceso, sistemas de gestión de edificios y cualquier tipo de red que requiera de cierto cable. Entonces me sirve aquí mis redes locales. Quiere decir que en un edificio o en una industria, por ejemplo, yo necesito una red. Bueno, eso es planta interna. Me sirve también para mis redes de telefonía celular. A pesar de que son dispositivos inalámbricos, bueno, a través de fibra óptica llegan las señales ahí que se van a transmitir de forma inalámbrica. Sirve mucho para videos de videovigilancia. Desde una central, yo lanzo mi cable a la planta externa, por ejemplo, y lo vuelvo a pasar a planta interna donde están mis cámaras. Todo ese medio de transmisión se da a través de fibra óptica. Y me sirve para alarmas y sensores. Hay sensores que trabajan a través de fibra óptica. O hay alarmas que trabajan a través de fibra óptica, entonces nos permite tener un control un poquito mejor de nuestros sistemas de seguridad. ¿Cuáles son los elementos de la planta interna? Tenemos cables, tenemos distribuidores, ODFs, tenemos cajas terminales, tenemos jumpers, conectores y los transceivers. Son elementos, bueno, de mi OLT.
Por ejemplo, en este caso, Way Optics, nuestra marca, se encarga de transmitir la información en forma de haces de luces del cable de fibra óptica. Cada uso requiere de características distintas. En el caso de los empleados en planta interna, tienen características como el no emplear elementos halógenos, o sea, elementos cancerígenos, elementos que son nocivos para la salud en caso de inhalarlos o de que se incendien o algo. Evita la combustión y trata de no producir humo. Se debe de cumplir con las normativas de Telcordia, de IA, IS, de la ITU, de la UL, más también de ISO, más de IC. Entonces, todas estas normativas abarcan la fabricación e instalación de fibra óptica, cable de fibra. Entonces, se fabrican diferentes configuraciones de cables de planta interna para cada tipo de requerimiento. Por ejemplo, tenemos simples, tenemos duplex, tenemos cable de distribución unitubo. Este puede tener entre 4 y 24 hilos. Tenemos cable de distribución. Este puede tener entre 36 y 144 fibras. Para aplicaciones de planta interna, pero puedo instalarlo yo de forma subterránea, ¿sí? A través de ductería, obviamente. Y tiene ciertas protecciones contra fuego y riser. Quiere decir riser que yo lo puedo instalar de forma vertical y no va a sufrir daño, ¿sí? A través de intramuros. Tenemos también nuestros distribuidores ODF. Por ahí tuvimos un pequeño tutorial por ahí de marca Mixucel, que se encargan de organizar, almacenar e interconectar las líneas de fibra óptica provenientes del exterior, o sea, de la planta externa. Realizar la conversión a elementos de planta interna. Para ello cuenta con unidades de parcheo y charolas de empalme en su interior. Entonces, estas unidades me permiten que yo ingreso mi cable de planta externa, hago mis interconexiones y mis fusiones de fibra dentro de ahí, y ahí ya me permite sacar todas mis líneas dentro de mi edificio. Se cubre con normativas de IA que me definen los estándares de los racks. Quiere decir que las medidas de altura y de ancho están definidas para que quepan en cualquier rack. Puedo tener mi centro de datos y tenemos también normativas de la STM que recordemos que teniendo evaluación del grado de oxidación en superficies de acero pintadas. Entonces ese elemento, bueno, es un elemento de acero, está pintado con pintura, ¿cómo se llama? Pero es a través de empleo de calor. También en cajas terminales. Estas se utilizan como punto de registro, prueba y terminación de la red de distribución de acceso en el interior de edificios, permitiendo la conexión a demanda de las cometidas individuales en la red de dispersión hacia los domicilios de los clientes finales. Por ejemplo, si yo tengo aquí en mi edificio residencial, tengo 20 departamentos, por ejemplo, bueno, a través de una caja terminal, yo puedo ingresar en fibra óptica y sacar distribución de fibra para todas mis casas. Y cumplir con normativas de la IS, de la ITU y de UL. De la IS, por ejemplo, para los ensayos mecánicos de que mi plástico sea resistente, de que no se rompa, y también ensayos generales de mi fibra, cumple con ciertas características. De la ITU, las características de transmisión, como habíamos hablado, y de la UL, de las características de seguridad de métodos de prueba de alambre, los cables y las pruebas de inflamabilidad de materiales plásticos, ¿no? De que ese material no se vayan a incendiar en caso de un accidente. Vemos que la fibra es completamente pasiva, entonces no nos va a generar calor, no nos va a generar ningún inconveniente, pero si llega a ser afectado por otro medio, bueno, evitarnos la mayor parte de los problemas. Y tenemos conectores que se utilizan como elemento de unión entre los diferentes equipos de fibra óptica. Nos permite conectar y desconectar cables rápidamente. Varios tipos distintos de diferentes configuraciones de pulido en fibra plata interna. Cumplir con las normativas del Cordia, IA y de UL. Del Cordia, especificaciones de la fibra, de los cables,
La TIA, la inspección de pruebas de laboratorio de resistencia de los conectores y los cables, y el código de colores. Y la UL, los métodos de seguridad de prueba de lápiz. Casa Maxocer fabrica diferentes tipos de conectores para diferentes aplicaciones. Entre ellos, los 4 más comunes son el conector SC, que se utiliza mucho en FTTX, el conector LC, que se utiliza mucho en centros de datos porque permite una mayor densidad en menor espacio, el conector FC y el conector ST. Estos ya son de seguridad, ya me permite tener por resistencia a vibraciones y toda esa parte. Y de aquí, después de los conectores, vienen los jumpers, que son cables relativamente cortos a los que se les han agregado conectores en ambos extremos. Se pueden encontrar en configuración duplex o simplex. Nos referimos a duplex, bueno, que son 2 hilos que trabajan en conjunto, fabricados para trabajar en conjunto. O simples, que es un solo hilo. Se emplean la interconexión de equipos de planta interna y debe de cumplir con las normativas de Telcordia, de IA y de UL, igual que los otros equipos. También la marca Source nos maneja son los transceivers, que son dispositivos capaces de convertir señales eléctricas en lumínicas y viceversa. Se utilizan en dispositivos de conexión de red, switches o MTS y convertidores de medio. Debe de cumplir con las normativas referentes a su protocolo de comunicación. En este caso, el transceiver es el único elemento que se puede considerar activo, pues lo agregamos dentro de la capa física pasiva, porque es el equipo que se encarga de hacer esa transmisión de datos. Después del transceiver, ya todo es completamente pasivo. Tiene que cumplir con los estándares de la IEEE, que nos indican los estándares de comunicación de datos de redes, ya sea de área local o de redes metropolitanas. En las capas inferiores del modelo óptico. Tenemos la planta externa. En esta planta externa, las redes de planta externa hacen referencia a todos los sistemas ubicados en el exterior, como habíamos dicho. A partir de que yo salgo de mi casa, ya sea de forma subterránea o de forma aérea, ya se considera planta externa y no está dentro de los edificios. Generalmente se trata de cables de mayor distancia que se utilizan en redes de telecomunicaciones, de televisión por cable, metropolitanas, etc. Se usa mucho en redes de telefonía, hablábamos, el teléfono que yo tengo en mi casa, mi teléfono residencial, normalmente se comunica a través de fibra óptica, no regularmente, siempre se comunica a través de fibra óptica. De hecho, la telefonía es el mayor usuario de fibra óptica del mundo. Bien, servicios de internet, televisión por cable, por ahí tuvimos nosotros a lo mejor hace años cable en nuestra casa. Bueno, nos damos cuenta que llegaba a través de un coaxial, pero ese coaxial aún así se alimentaba a través de fibra óptica. A tu punto. Ahora que podemos tener televisión por cable directamente a través de fibra óptica, y eso, bueno, pues nos da una calidad mucho mayor de transmisión. Ya nos permite que sea televisión digital, no anteriormente que nos quiera simplemente análogo. Nos permite también las redes metropolitanas. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, como el C5 en algunas ciudades, donde son cámaras de vigilancia que están a través de toda la ciudad, se intercomunican a través de fibra óptica, o incluso algunos semáforos se intercomunican entre ellos a través de fibra óptica. Sistemas de seguridad, como los sistemas de bomberos, como los sistemas de toda esa parte, pues a través de fibra óptica por ser más eficiente. Tenemos algunos elementos de red de planta externa. Yo tengo cables de planta externa, tengo cierres de empalme, registros, rajes y, hablamos hace rato, los splitters. Los cables de fibra óptica se encargan de transmitir información en forma de haces de luces. Cada uso requiere de características físicas distintas. Y en el caso de los empleados en planta externa, tienen características como ser resistentes a agentes como la humedad, como la radiación solar, la tracción, ser autosoportados y deben cumplir con las siguientes normativas.
¿Qué nos referimos con ser autosoportados? Bueno, de que yo puedo dar mi cable de fibra óptica entre poste y poste sin un elemento de refuerzo. Cumple igual con normativas del CORDE, de IA, de IEC, de ITU, UL, de ISO y de ICE. Optis, en este caso, fabrica diferentes configuraciones de cables de planta externa para cada tipo de requerimiento. Por ejemplo, tenemos el cable ABF, ¿sí? Air Blown Fiber, que es un cable que es para ser empleado a través de microconductos que vamos instalando pues, a través de una corriente de aire, a través de ese tubo de forma subterránea. También tengo el cable ADSS, que es completamente dieléctrico y autosoportado. Tenemos el cable armado, que este cable nos permite ser enterrado, por ejemplo, sin necesidad de ductería, directamente en la tierra. Ya que tiene esa protección, bueno, me impide que los roedores, por ejemplo, me lo ataquen o algo así. Tenemos el cable figura 8, que también es autosoportado, pero a través del mensajero de acero que lleva en la parte de arriba. También tenemos el cable flat drop, cable, tiene la ventaja de que es más pequeñito y regularmente es el que se utiliza para llegar ya a la última milla de mi planta externa, ¿no? Ya para llegar a mi punto de cruce. Las aplicaciones que es posible emplearlo en la intemperie, emplearlos a través de lotería, en el exterior de edificios y muros, y tendido aéreo, ya sea autosoportado o lacheado. Tienen diferentes tipos de protecciones. Por ejemplo, tienen un bloqueo de agua para pues, que no se vaya a humedecer mi fibra y eso genere que se fracturen los elementos. Resistente a la radiación ultravioleta, nos va a estar expuesta al suelo de plástico, es necesario que tenga cierta resistencia, que el cable dure por muchos años. Tiene cierta resistencia a impactos, obviamente todo con sus límites, quiere decir que no se puede comprimir o se puede golpear y no le va a pasar nada hasta cierto límite. Tiene cierta resistencia a los roedores, como el caso del cable armado. Entonces ahí un roedor no va a poder comerse el cable y pues, romperlo y interrumpir la telecomunicación. Tenemos algunos elementos como los cierres de empalme. La marca Function Guard, su función es la de resguardar los elementos de interconexión entre fibras. Es decir, debe ser capaz de soportar las condiciones climatológicas externas sin sufrir fallas, pues de ellos depende la protección de los empalmes entre fibras. Debe de cumplir con las normativas de la IEC, de la ASTM y de la UL, que nos dan ciertos estándares de requisitos, entre ellos IP68. Es decir, IP68, bueno, de que mi cierre de empalme es resistente al polvo y es resistente al agua. Eso va a proteger ahí, cuando yo haga mis funciones de fibra óptica y lo introduzca en mi cierre de empalme, sé que van a estar seguros y sé que no se van a dañar con el tiempo. Tenemos los registros, por ejemplo, Aerial Grip. Su función es la de permitir el resguardo de elementos de interconexión para fibra óptica y de servir como punto para su manipulación en instalaciones subterráneas. Ser capaces de resistir esfuerzos mecánicos por el paso de peatones y vehículos. Deben cumplir con los siguientes estándares. SCTE y ANSI en conjunto tiene una normativa que es la ANSI SCTE 77-2013 que nos indique las dimensiones de estos registros y la resistencia que debe de tener sus materiales. Es decir, que si mi registro cumple con estas dos normas, van a ser de tamaño estandarizado y van a tener una resistencia estandarizada. Entonces los puedo usar indistintamente, independientemente de la marca que sea. También, en el caso aquí de México, tenemos a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que nos da una normativa de construcción de sistemas subterráneos, en donde se especifican ahí las dimensiones también y la resistencia que deben tener estos registros.
Sí, regularmente son prácticamente los mismos datos. Entonces, cuando se cumple SCTE y se cumple ANSI, casi siempre se cumple CFE. Solamente hay que revisar cuáles son las diferencias por ahí. Funciones de rayos, también de Aerial Grip, se encargan de permitir el despliegue aéreo de líneas de transmisión de datos. Como vemos hace rato, los registros permiten para subterráneo y en el caso de los herrajes para aéreo. Entonces, estos sirven como agente de fijación hacia la infraestructura de postes de tensión y sujeción. ¿Sí? Deben de ser capaces de resistir el esfuerzo mecánico ejercido por vibraciones, así que el aire, que algún movimiento, por ejemplo, el peso de las aves y todo eso, y el peso mismo de los cables, además de resistir las condiciones de intemperie, como en el caso de la humedad. No se debe de oxidar. Para eso deben cumplir con los siguientes estándares. En el caso de México, la NOM es una norma oficial mexicana, que es la NMX 004 SCFI 2008, que me indica las características de productos de hierro y acero recubiertos con zinc. ¿Cuáles son sus especificaciones y sus métodos de prueba? CTM, que nos habla del recubrimiento de zinc también en herrajes de hierro y acero. Especificaciones de barras y formas de acero inoxidable, las rondas, los cuadrados, hexágonos, laminado, todo eso. Y en este caso, me gustaría compartirles que Aerial Grip es el único en todo México y Latinoamérica que cumple con estas dos normas y esas características de herrajes. También tenemos los splitters, que esto permite la división de un lado luminoso incidente en dos o más haces y viceversa. Que una única interfaz PON sea compartida por muchos abonados. Estas deben cumplir con los estándares de TIA, Telcordia, ANSI y ROS. En este caso ya TIA, Telcordia y ANSI ya sabemos a qué se dedica más o menos, pero en el caso de ROS nos indica de una restricción de elementos que son tóxicos o que son dañinos para la salud. La Unión Europea define esa parte. Y en este caso nuestros splitters cumplen. Entonces, el contenido del webinar, eso es todo lo que queríamos compartirles de manera de presentación, pero nos gustaría visitar un tendido aéreo para poderles demostrar un poco cómo se ve en la vida real. ¿Sí? Si os permiten un momentito, vamos a hacer simplemente un cambio de cámara. Regresamos. ¿Qué tal, ingenieros? Ahora estamos aquí afuera de nuestro showroom y aquí es donde impartimos cursos, capacitaciones y demás. Y estamos sobre la maqueta de práctica, ¿sí? Como vemos aquí, estoy parado sobre un registro manhole. Este registro está diseñado para resistir el peso de incluso de camiones, ¿sí? Entonces, hablamos anteriormente del tendido aéreo, ¿no? Entonces, en cuanto a tendido aéreo, por aquí tenemos algunos elementos que nos permiten pues, distribuir nuestra red de planta externa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos mi flecha y hebilla, tenemos herrajes, tenemos algunos elementos preformados que nos permiten colocar nuestro cable ADSS, ¿sí? A través de nuestra línea de distribución. Estos se llaman herrajes de tensión, ¿sí? Esos cuadraditos de ahí. Tenemos por acá un cierre de empalme con IP68 de la marca Fusion Guard, igual, ¿sí? Este cierre nos permite realizar interconexiones de fibra óptica ahí. Y si seguimos, vamos a encontrar los que tenemos dos modelos por acá de herraje de suspensión. Este herraje se encarga simplemente de soportar nuestra fibra y no de darle cierta tensión, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá arriba para el cable ADSS, que es autosoportado, en herraje tipo J, simplemente lo sostiene. Y de la parte de abajo tenemos pues, ese elemento para suspender el cable figura 8, ¿no? A través del mensajero. Entonces seguimos por acá y podemos ver que en ocasiones nosotros nos encontramos con que existen obstáculos en el camino
Entonces para eso es esta extensión, ¿sí? Y nos permite ver pues un poco más de cerca nuestros herrajes, ¿no? Mi herraje tipo J, la marca Aerial Grip, ¿sí? Y mi herraje para mensajero, ¿sí? Entonces por aquí introducimos el mensajero y este pues, se encarga de soportarlo, ¿no? Tenemos también acá otra vez de nueva cuenta nuestros herrajes de tensión, ¿sí? Dependiendo del vano o la distancia entre postes que tengamos, pues va a haber un herraje de tensión cada cierta distancia y un herraje de suspensión en otras tantas, ¿sí? Entonces por aquí otro cierre de empalme, ¿sí? Que nos permite realizar esa parte. Y tenemos acá de nuestro lado, ¿sí? Aquí algunos elementos que son preconectorizados, ¿no? Estos ya nos permiten pues, realizar una conexión directa ya para pues, mi conexión de última milla, ¿no? Por ejemplo aquí ya tiene por aquí su conector, entonces simplemente lo volvemos a colocar. Un ratito más lo limpiamos porque recuerden que la exposición, bueno, se puede contaminar, pero en este caso como no está en uso, un ratito más lo limpiamos, ¿no? Entonces, en esta maqueta de prácticas, como vemos, tenemos varios postes para consumo, ¿no? Esto en cuanto a la parte aérea. Y subterránea, como hemos visto, tendríamos allá de aquel lado, tenemos un registro manhole, ¿sí? Y tenemos otros tipos de registros por acá, como estos registros cónicos, ¿sí? En donde podemos observar en la parte de adentro tienen otro tipo de cierre de empalmes que nos permiten trabajar ahí mi red de distribución de fibra óptica, ¿no? Que si cómo lo saco debajo de la tierra, pues sí, va a estar enterrado. Bueno, para eso son este tipo de registros que también incluyen una solución preconectorizada, ¿sí? De forma subterránea. Entonces yo por aquí ingreso mi línea de distribución y saco mis cables a mis diferentes puntos de consumo, ya sea a las casas, por ejemplo, a mi vecindario, mis departamentos y todo eso, ¿no? Entonces esperamos que con esto haya quedado un poco más claro referente a la instalación en planta externa, ¿sí? Y nos regresamos dentro del showroom para seguir con la sesión de preguntas y respuestas de nuestro webinar. Nos pregunta por aquí si podemos considerar compartir la exposición. Así es, a través del correo electrónico se les va a compartir. Nuestras redes sociales también. Y en nuestras redes sociales se les va a compartir también una copia de la presentación en PDF, bueno, para que sirva de referencia, además de compartir un poquito también pues un poco de las normativas, ¿no? ¿Qué normativas son las que aplican en cada caso? Seguimos ahora, todo fue muy general de decir que cuáles normas eran las que se hablaban, pero no hablamos específicamente de cuándo. Y en algunos casos, como entre el Cordia, son varias normas las que se cumplen. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre GPON y PON? Es muy buena pregunta. Cuando hablamos en cuanto a capa física, es prácticamente lo mismo. La diferencia es la longitud de onda que se emplea y la transmisión de datos que se da, ¿no? GPON significa pues, de giga, o sea, de que es mayor densidad de datos. Y en este caso, lo que nos impide que sea PON o sea GPON es la parte activa. Mi fibra óptica tiene capacidad de transmitir terabits de información, pero mi electrónica aún no es tan avanzada para transmitir esa cantidad de datos. Ahí es donde se radica esta diferencia. Los detalles de las problemáticas de las redes 5G. ¿Cuál es la supuesta problemática que hace que tengan tanta resistencia y afectación a los instrumentos de vuelo de aeronaves, etcétera? Hasta donde tenemos entendido ahora, las redes 5G son de corto alcance, son de alta densidad de datos, pero son de corto alcance. Entonces, las probabilidades de que haya interferencia con otro tipo de redes son muy bajas. Hay que tener cuidado con este tipo de información. Incluso se hablaba antes de 5G, cuando empezó la pandemia, de que afectaban a los humanos, y realmente esto no es cierto en absoluto. Entonces, si hay algún problema en algún momento con las telecomunicaciones de las aeronaves,
Bueno, estos serán corregidos en su momento, pero hasta ahora conozco si hay algún reporte sobre eso. Y no me parece lógico que exista un reporte. Manejamos fibra óptica en GPON. ¿Cuáles son sus anchos de banda? Ok, esta es una duda un poco comercial. Pues en este caso yo ahora me encargo de ella, pero sí les puedo decir que sí tenemos todos esos dispositivos para GPON y para diferentes tipos de fibras, para recibir usted un correo por ahí con un poco más de información de nuestra parte comercial. Pregunta si tenemos algún caso de éxito para hacer entender a las autoridades locales o nacionales que no solo es su futuro, sino que contribuye a la seguridad ciudadana. ¿Sobre qué se está contribuyendo? Que contribuyendo a la contaminación visual. Sí, por ahí no les debería de contar esto, pero estamos desarrollando algunos equipos que son preconectorizados y esto nos permite pues hacer una instalación subterránea más eficiente. Esto nos ayuda a nuestra contaminación visual. Y la mayor densidad en fibra nos permite tener un solo cable. Entonces, eso también reduce un poco por aquí nuestros niveles de densidad de fibra. Creo que no tengo más preguntas. Entonces, si no hay más, es todo por mi parte. Los dejo con mi compañero Lenny, que les hablará un poquito sobre nuestro final. Tenemos soluciones de máquinas de microzanjado. Hasta ahora solamente tenemos elementos de redes pasivas. Y herramientas y equipos para demás, no contamos con ellos. Y por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la información. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales. Y pueden seguirnos en YouTube, pueden seguirnos en LinkedIn, pueden seguirnos en Facebook. Entonces los dejo con mi compañero Lenny y que tengan un excelente día. Buen provecho. Nos vemos.